Bien, quiero aprovechar esta clase para que podamos hablar un poquito acerca de el documento que ustedes deben de presentar para el final de ciclo. Recuérdense que la otra semana tenemos un examen parcial. Entonces, quiero aprovechar para que hablemos un poquito sobre la parte que debe de tener el documento, que tiene que ver más que todo con la presentación de su proyecto de final de ciclo. Eh, Creo que nada más con un grupo he conversado sobre el proyecto que van a presentar. No recuerdo si me han hablado los otros grupos o el otro grupo sobre cuál es el proyecto que pensaban desarrollar durante este periodo, pero siempre recordándoles que la idea principal es que trabajen en el desarrollo de una aplicación. Esa aplicación, bueno, algunos de sus compañeros me presentaron ideas de darle continuidad al proyecto que estaban desarrollando el ciclo pasado, que me parece buena idea siempre y cuando en este ciclo pues le agreguen funcionalidades que sean significativas. La idea es que si, por ejemplo, en el ciclo pasado desarrollaron la aplicación y tal vez quedó alguna parte pendiente que no era funcional, o tal vez les hicieron alguna observación y hay que, digamos, como pulir esos elementos adicionales, entonces esa sería una buena idea para poder implementar en ese ciclo. Podría ser darle mejoras en el diseño. Algunos les planteaba incluso de que podría ser una alternativa el, por ejemplo, agregarle tal vez alguna aplicación móvil, y que vamos a estar trabajando con el proceso de diseño de aplicaciones móviles, etcétera. Ahí depende de cada quien lo que quiera presentar. Pero la idea original siempre es trabajar en un proceso de un sistema que se puede implementar dentro de una empresa real, y esa empresa real pues deba en ese caso darle seguimiento al sistema y lo empiece a utilizar. Esa debería de ser la idea original. El documento básicamente se va a denominar plan de trabajo del sistema, y ustedes le ponen el nombre del sistema que ustedes están desarrollando, y lo que debe contener básicamente lo que ustedes ya conocen: una portada, un índice, una introducción donde me explique brevemente el contenido que va a llevar el documento que ustedes están elaborando, y luego después de eso ya vamos a empezar a hablar sobre algunos elementos como los antecedentes del proyecto. Aquí ustedes tienen que extraer algún tipo de documentación, historia o como le quieran llamar, datos que hayan recopilado de la empresa donde ustedes vayan a trabajar. Podría ser, por ejemplo, que la empresa ya tenía algún sistema previo desarrollado y lo que quieren ahora es actualizar a nuevas tecnologías. O si, por ejemplo, dentro de los antecedentes se encuentra el hecho de que la empresa no contaba pues, en su momento con algún tipo de sistema, o todo lo hacían de manera manual, entonces ustedes lo que van a hacer es ir a automatizar todos esos procesos dentro de la empresa. Eh, bueno, de ahí la idea es recopilar información de lo que realmente existía previo a lo que ustedes van a automatizar, y poder colocarlo dentro de la empresa. Pueden agregar incluso un poco de información de la empresa, probablemente cuándo la empresa se formó, quiénes son los fundadores, un poco de historia de cómo se surgió la idea del negocio, etcétera. Y luego hablar un poco acerca de cómo se dio la idea del proyecto. Después van a describir el proyecto como tal. En esta descripción del proyecto ya ustedes tienen que detallar qué es lo que realmente la empresa les está solicitando, si es un sistema de control de inventarios, de planillas o de facturas o algo por el estilo, que describan qué es qué es la los datos del proyecto que ustedes esperan en ese caso presentar, y ahí van a describir dentro del mismo proyecto cuál es la propuesta que ustedes tienen para poder desarrollar ese proyecto. Entre ellos incluir, por ejemplo, las tecnologías que van a utilizar, si al caso, por ejemplo, van a hacer uso de tecnologías como Java como lenguaje de programación, o PHP como lenguaje de programación, base de datos como Oracle, MySQL o SQL Server, cualquiera de ellos, deben de detallarlos dentro de las tecnologías que piensan implementar. Eso básicamente va a ir en la parte donde dice exposición de la solución al problema o situación propuesta. O sea, ahí después de la descripción ustedes especifican en esa área qué es lo que ustedes dan como propuesta para poder darle solvencia a ese problema. Ahí, como les decía,
describan, por ejemplo, si es PHP, pues describan qué es PHP como lenguaje de programación, las razones por las cuales ustedes quieren utilizar ese tipo de tecnologías. Si van a utilizar alguna otra, bueno, de hecho si usan PHP, pues tienen que usar HTML, CSS, JavaScript. Si van a usar MySQL como base de datos, pues justificar cuál es la razón por la cual MySQL va a ser esa parte de, de la solución. En la parte de la justificación del proyecto, esa parte ustedes deben de indicar o deben de describir cuáles son las principales razones que ustedes consideran que son necesarias para que el proyecto se eche a andar. De hecho, la misma palabra lo dice, ustedes deben de justificar la parte de la apertura del proyecto. Entonces debemos de indicarle cuáles son las razones, las causas que van a contribuir a que ustedes puedan darle solución a ese proyecto, cuáles son las necesidades puntuales que ustedes van a poder suplir para darle solución al problema que tiene en ese caso la empresa. Luego planteamos los objetivos. En la parte de los objetivos, ustedes saben de que hay un objetivo, siempre un objetivo general, y también debemos plantear objetivos específicos. Entonces ahí ustedes detallan cuál es el objetivo principal general, que por lo general es, por ejemplo, elaborar o diseñar o crear un sistema de control de pacientes, facturas o lo que sea para la empresa X. Podría ser el objetivo general. Y ya los objetivos específicos son las tareas específicas que ustedes van a desarrollar, como por ejemplo recopilar toda la información necesaria para poder elaborar, por ejemplo, la base de datos, encuestar o en ese caso diagramar, digamos, elaborar el sistema el diagrama de entidad de relación, crear el código o la solución para que la aplicación funcione, etcétera. Entonces, esos son como ideas de los objetivos específicos que ustedes van a desempeñar. Y después de los objetivos, ahí hay que hacer unos estudios de factibilidad. En los estudios de factibilidad, básicamente esos, aunque pues en el caso de ustedes ya de hecho el proyecto es factible porque pues básicamente a la empresa no le va a tener ningún costo económico para que se pueda implementar, pero cuando estamos trabajando en proyectos reales sí es importante hacer un estudio de varios estudios de factibilidad, como por ejemplo el estudio de factibilidad técnica, el estudio de factibilidad económica y el estudio de factibilidad operativa. ¿Qué es lo que van a hacer en el estudio de factibilidad técnica? Pues ahí van a determinar o van a ir a la empresa y consultar si ellos tienen todo el equipo técnico necesario para poder desarrollar o para poder, perdón, implementar la aplicación. Dentro del equipo necesario, ustedes saben que si es, por decirles algo, un sistema web, pues necesitan tener una computadora que va a funcionar como un servidor, que tenga características suficientes, con memoria suficiente para poder implementar ese proyecto. Si va a ser un sistema que se va a implementar en una red, pues que la empresa cuente con una red de datos en la cual se puedan comunicar los dispositivos y se puede implementar también el sistema dentro de esa misma red. En la parte económica, pues ahí ustedes tienen que plantear más o menos cuánto es el costo de elaboración del sistema y si la empresa pues cuenta con los recursos necesarios para poder suplir esos gastos. Incluso si en la parte técnica hay algunos elementos que no los tiene, como por ejemplo podrían decir, mire, la empresa quiere implementar el sistema, pero pues aún no ha comprado la computadora. Entonces en la parte del estudio de factibilidad económica vamos a colocar cuánto es lo que cuesta el uso de ese equipo o la compra de ese equipo, o si se va, por ejemplo, a alquilar un servicio en línea, un servidor en línea, cuánto cuesta mensualmente la adquisición de ese servicio, cuánto cuesta en ese caso el desarrollo de la aplicación, que eso incluye lo que ustedes podrían ganar en el caso de que se desarrolle la aplicación, o sea, hacer más o menos un estimado de cuánto podría costar el sistema. Y al final detallar si la empresa, por ejemplo, en ese caso tiene los suficientes recursos para poder cumplir con esos casos. Acuérdense que aquí se incluye, incluso por ejemplo, si necesita licencia de algún software, si voy a usar, por darles un ejemplo, voy a usar Oracle y necesito la licencia para poderlo implementar, entonces debe ser incluido dentro del estudio de factibilidad económica.
Y al final, pues detallar que en el caso de ustedes, como la empresa no incurriría en ningún gasto de tipo económico para la parte del desarrollo, es factible económicamente crearlo, porque pues al final de cuentas ustedes lo están otorgando sin ninguna paga. Pero sí es necesario tener la idea de más o menos cuánto cuesta esa parte. Y por último, la parte operativa es un estudio de factibilidad para revisar si realmente las personas que van a estar a cargo de la utilización del sistema están capacitados técnicamente para que puedan utilizar el sistema. O sea, un estudio de factibilidad operativa tiene que ver con el hecho de que si realmente lo van a usar, si realmente existe personal capacitado dentro de la empresa que pueda ya sea introducir facturas, datos, generar reportes, y si en el caso no lo existiera, pues colocar alguna alternativa que nos diga, bueno, la empresa se compromete a que se va a contratar, se les va a contratar algún servicio de capacitación para que las personas puedan optar por obtener esas habilidades técnicas, si es necesario. Entonces, esos tres estudios de factibilidad deben de ir dentro del documento. Si ustedes ya fueron a la empresa y recabaron toda la información, pues nada más es de hacer como el resumen y amar el contenido del documento para que podamos presentarlo dentro de lo que ya tenemos planeado. Y por último, el cronograma de actividades. Ahí en el cronograma de actividades ustedes van a colocar las fechas. Acuérdense que la idea es de que este proyecto se entregue en la primera semana, el ciclo termina la primera semana de junio. Entonces la idea es que el proyecto se entregue en la primera semana de junio y en ese caso las actividades deben de estar planificadas en ese rango de fechas. También deben de considerar que todas las actualizaciones o modificaciones que ustedes le vayan a hacer a la aplicación deben estar listas en el segundo periodo, o sea, básicamente tienen como 2 o 3 meses, 2 meses más o menos, para que ustedes puedan desarrollar las nuevas funcionalidades o el sistema como tal. Y luego, parte del tercer periodo, deberían de ustedes nada más de hacer algunos ajustes, probablemente crear algunos reportes y hacer el proceso de capacitación e implementación. O sea, ahí ustedes tienen que planificar en qué fechas más o menos ustedes consideran que pueden hacer la visita a la empresa para que puedan implementar el sistema y capacitar al personal. Les recordaba de que la idea al final del periodo, cuando ya ustedes entreguen toda la información, la idea original es que ustedes tengan eh, pruebas de que realmente el sistema se implementó. Entonces, cuando vayan a hacer la capacitación, cuando vayan a hacer ya la entrega del sistema y que el sistema quede instalado y funcionando, ustedes tienen que tomar ya sea fotografías, videos con las personas encargadas que ustedes estuvieron dentro de la empresa haciendo el proceso de entrega. Y todo eso debe de ir incluido en el cronograma de actividades, en qué fecha más o menos ustedes lo planean ejecutar. Y por último, los recursos necesarios para la realización del proyecto. Ahí van a poner los recursos que ustedes van a usar. Si son 5 en el grupo, pues entonces pueden colocar con detalle las características de las computadoras. Por ejemplo, vamos a usar 5 computadoras, pero de esas 2 o 3 las vamos a usar para el proceso de desarrollo. Entonces, esas computadoras para el proceso de desarrollo van a ser computadoras con tanto de memoria RAM, tanto de disco, sistema operativo X, y adicional a eso, pues también el software que van a utilizar, tanto para la parte de las pruebas, instalación de, no sé si van a usar máquina virtual o algo por el estilo. Y podría ser que en las otras 2 máquinas la van a usar para el proceso de documentación, para creación de manuales, para incluso hacer procesos de pruebas, puede ser utilizada otra computadora. Entonces detallan las características de esos recursos también a utilizar, que eso es por la parte de los recursos de desarrollo. Pero probablemente alguien pueda decir, mire, también usamos recursos económicos porque pues necesitábamos pasaje o tuvimos que gastar en gasolina para visitar a la empresa, entonces hay que detallarlo. Si compramos papel o compramos algún tipo de implemento que nos sirvió para poder tomar apuntes o hacer algún análisis, también debemos de incluirlo. El uso de internet, por ejemplo, que es un pago fijo, debe estar representado en la parte de recursos necesarios para la realización del proyecto.
Entonces la idea acá es especificar todo lo que ustedes utilizaron para que el proyecto se llevara a cabo. Y por último, una bibliografía. Lógicamente hay algunos aspectos que ustedes van a usar para buscar tal vez en internet o en algún libro donde ustedes hayan encontrado alguna documentación que les haya servido para poder crear la parte del documento. Entonces hay que incluirlos en la parte de la documentación, en la parte de la bibliografía. Y por último, anexos. En los anexos pueden colocar fotografías o documentos escaneados o capturas de, por ejemplo, reportes que vayan a usar, algún documento que la empresa les haya dado que tenga que ver como, por ejemplo, con modelos de factura, reportes de Cardex que ellos llevan manualmente, que ustedes pueden estar chequeando. Esa es la idea principal. Y eso, bueno, ustedes lo van a desarrollar en el lenguaje que mejor les parezca o el que mejor maneje el grupo. Si ya tienen más o menos el sistema, pues nada más darle continuidad y hacerle las mejoras necesarias. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a este tema. La fecha de entrega de este documento sería el día del parcial. El día del parcial lo tenemos la otra semana, justamente el día miércoles. Así que el día miércoles va a estar disponible el link para que ustedes lo puedan subir en el transcurso del día. Y de igual manera, pues ahí, como les mencionaba la vez anterior, vamos a tener los exámenes en línea para que ustedes lo puedan estar desarrollando. Eso sería para la próxima semana. Y si no tienen dudas, pues vamos a ver ahora el tema que corresponde para esta clase. Bien, el día lunes estuvimos hablando un poco acerca de los métodos de recopilación de información. Hablábamos de los métodos interactivos en los cuales podíamos utilizar la entrevista, que es uno de los métodos interactivos para poder recopilar datos, y también estaba la encuesta, que es otra forma en la cual nosotros podemos empezar a obtener información de las empresas. Sin embargo, no son las únicas formas en las cuales nosotros nos podemos documentar. De hecho, hay más información de la cual nosotros podríamos, en este caso, recopilar, y de eso es lo que justamente les quiero hablar el día de ahora. Entre esos datos que vamos a encontrar, básicamente son otras formas en las cuales nosotros podemos ir a la empresa y empezar a extraer información. Hay una cosa interesante que siempre sucede, y es el hecho de que, por ejemplo, si a la empresa en un inicio le dicen o le advierten que va a venir una persona externa que se va a encargar de automatizar algunos procesos, entonces en algunas personas eso puede causar, como les mencionaba anteriormente, algún tipo de rechazo por posibilidades, porque tal vez piensan que lo que va a hacer el sistema es sustituir tareas que ellos desempeñan y pues lógicamente le podría quitar el trabajo. Entonces, para evitar esa situación, podemos utilizar otros métodos en los cuales, por ejemplo, podemos seleccionar a las personas de manera adecuada, evitando quitarnos, por ejemplo, esas personas que nos podrían causar algún tipo de inconveniente o nos podrían dar información no correcta. Y de igual manera podríamos no solamente tomar información directamente de las personas, sino que podríamos extraer documentos. Si voy a crearme, por ejemplo, un sistema de planillas, pues lo que podría hacer es solicitar información de planillas hechas a mano o en Excel que tengan previamente elaboradas, y hacer un análisis de la información esa para que yo pueda posteriormente automatizar los procesos, o algún tipo de informe, gráficas que ellos utilicen dentro de esa empresa que podamos tomarlos como muestra.
Si voy a hacer un sistema de facturación, por ejemplo, entonces tomar muestras de facturas, de cómo se elaboran, si usan tickets, por ejemplo, tomar algunas muestras de tickets, entre otras cosas. Recuérdense que, por ejemplo, si voy a tomar muestras de facturas, una empresa tiene una cantidad enorme de facturas y pues probablemente eso no sea tan bueno estar examinando todas ellas. Para eso existe un proceso que se le conoce como muestreo. Eso lo que hace o lo que consiste el muestreo es en seleccionar de manera sistemática elementos representativos de una población completa. Por ejemplo, mi población podría ser, en ese caso, todas las facturas emitidas del año 2024. En una empresa grande, la cantidad de facturas emitidas durante todo un año son muchísimas. Entonces, esa podría ser mi población, pero probablemente yo lo que necesito es nada más sustraer una parte de ella. Y hablamos de facturas porque alguien podría decir, lo que yo necesito es, por ejemplo, empezar a encontrar algún tipo de problema que se está generando el sistema, Nos han contratado no necesariamente para el desarrollo de una aplicación, sino que nos han contratado para resolver algún tipo de problema. Entonces necesito resolver algunos errores puntuales que se están generando en la aplicación, y lo que podría hacer es que podría empezar a tomar unas muestras de dónde se están generando esos posibles errores y nada más analizar esas muestras en lugar de hacerlas con todas. Porque probablemente con tener algunas cuantas, pues con eso es suficiente para que yo pueda trabajar. También podemos tener formularios, documentos de resultados, memorandos que tengan que ver justamente con la parte de la información. Y algunas de ellas es muy probable que sea necesario ignorarlas. También es importante en algunas ocasiones saber a qué personas, ya no solamente con documentos, sino que si yo voy a hacer una entrevista, por ejemplo, saber a qué personas yo voy a entrevistar. Estos métodos que estamos trabajando ahorita son métodos menos intrusivos, son métodos no intrusivos, son métodos que tienen menos interacción con toda la gente. Entonces probablemente mi población, la población que yo necesito extraer información sea muy grande y no voy a entrevistar a toda esa cantidad de gente. Entonces lo que puedo hacer es tomar una muestra de esa cantidad de gente y en base a eso pues igual hacer el proceso de muestreo. Lo mismo con las encuestas, puedo determinar por ejemplo cuántas son las personas a las cuales yo deseo consultar. ¿Cuál es la idea de utilizar el muestreo como uno de los métodos para poder sustraer información? Una de ellas es principalmente reducir costos. Si yo entrevisto a 100 personas, no es lo mismo que solo entrevistemos a 10. De las 100 personas probablemente hay una gran cantidad de datos que se repiten durante todo el proceso y que probablemente a mí no me sirvan y que la puedo recopilar sin ningún problema con solamente entrevistar a 10 personas. Si eso es una empresa muy grande, esas 100 personas podrían estar distribuidas, imagínense, a lo largo de, pongámoslo pequeño, a lo largo del Salvador, cada uno de los departamentos del Salvador. Y si me toca ir a cada uno de esos lugares, pues el costo de traslado yo tengo que hacérselo llegar a la empresa. Entonces, en lugar de visitar esas 100 personas, pues puedo visitar nada más 10 en todo ese universo, y eso haría que pues la población se reduzca y me ayudaría a reducir costos. También me ayuda a recopilar datos. No es lo mismo hacer un análisis de 10 entrevistas a hacer un análisis de 100 entrevistas, que es un poquito más grande el universo. Entonces también es una de las razones por las cuales se necesita hacer uso del muestreo. Mejor efectividad, ser más efectivos al momento de estar recopilando información y reducir en ese caso la parcialidad, o sea, reducir en ese caso digamos que nosotros seleccionemos personas específicas y que probablemente no aporten mucho a lo que nosotros estamos realizando. Todo eso tiene que ver con la parte del muestreo de datos. ¿Cómo se diseña en ese caso la parte del muestreo? Primero debemos de determinar qué datos son los que vamos a recopilar o qué datos necesitamos en ese caso obtener, y luego determinar a qué población se va a tomar esa muestra. Vamos a tener primero determinar qué información necesito. Podría ser, por ejemplo, las facturas emitidas en los últimos 5 años, las planillas elaboradas en el año 2024 o el año 2025, por ejemplo. Podrían ser formularios de inscripción de usuarios en el último año. Podría ser también los datos que yo necesito examinar. Esa sería la población, y en base a esa población pues yo voy a determinar la muestra, o voy a calcular o escoger el tipo de muestra que voy a calcular, porque de hecho hay diferentes formas de hacer el proceso de cálculo de la muestra.
Creo que eso ustedes lo vieron un poco más en la materia de estadística. En estadística ven un poco acerca del muestreo. Pues la idea principal es trabajar sobre esa área, determinar la muestra específica de la cantidad de documentos, personas que nosotros vayamos a usar. Y por último, decidir el tamaño de la muestra. Estos pasos son los que básicamente describen cómo nosotros vamos a hacer ese proceso. Para determinar el tamaño de la muestra hay varias maneras de hacerlo. El analista puede utilizar uno de los cuatro principales tipos de muestreo que existen. Están los que se le llaman por conveniencia, están el intencional, está el simple y está el complejo. Las muestras por conveniencia, estas son un poco irrestrictas y no probabilísticas. Y un ejemplo de una muestra por conveniencia es, por ejemplo, que nosotros, que el analista del sistema publique un aviso, digamos, yo creo que han visto en la universidad que existen los famosos periódicos murales, que es una pizarra que uno coloca afuera y digamos, yo necesito hacer una entrevista y puedo colocar un mensaje, un rótulo, un anuncio que diga el día sábado, por ejemplo, a las 10 de la mañana, se la va a elaborar una entrevista que se utilizará para recopilar datos para el desarrollo del nuevo sistema. Esa es una muestra por conveniencia porque probablemente al lugar solamente lleguen algunas personas. No necesariamente van a llegar los que yo necesito porque tal vez están ocupados, sino que aquellas personas que probablemente vieron el anuncio, les pareció interesante, o puede ser que digan, bueno, voy a ir a perder el tiempo un rato, y se acercan directamente a la parte de la reunión. Entonces es probablemente una muestra no muy aceptable o es menos confiable porque es por conveniencia. La otra es la muestra intencional, que esta se basa en juicios, en donde el analista de sistemas escoge a un grupo de personas que parezca conocedor o interesado del nuevo sistema de información. Esto es basado en criterios que el propio analista de sistemas tenga con respecto a la empresa. Y el problema de esto es que es muy probable que siga siendo una muestra no muy confiable porque pues nosotros como analistas de sistemas deberíamos de conocer un poco acerca del personal de la empresa, conocer cuáles son sus habilidades, conocer cuál es el tipo de información que manejan, incluso deberíamos de conocer quiénes son las personas adecuadas en proporcionarnos esa información y si somos completamente nuevos probablemente no los conozcamos. Entonces todavía no es tan confiable. Sin embargo, existe otro que es el método de aleatorio simple, en donde lo que se hace acá es obtener una lista numerada. Le podemos decir al gerente de recursos humanos, mire, deme una lista de todos los empleados del departamento de producción, por ejemplo, y del departamento de producción estos van a estar ordenados alfabéticamente. Y de manera aleatoria simple, nosotros lo que hagamos es obtener, digamos, algunos elementos al azar. Eso es un proceso de aleatorio simple. Es un muestreo en donde pues nosotros de ese grupo de personas pues sacamos un listado cualquiera y obtenemos a los que se encuentran al azar. Que aún así no están, si lo queremos ver de alguna manera, no es tan exacto porque de igual manera en ese proceso de ser aleatorio podríamos encontrarnos con algunas personas que no contribuyan mucho a lo que nosotros vayamos a desarrollar. Y por último se encuentran las muestras aleatorias complejas, que son las más apropiadas o las más indicadas para el proceso de análisis de sistemas. Y estas se dividen todavía en tres tipos. Están los sistemas de muestreo sistemático, están los sistemas de muestreo estratificado y están los sistemas de muestreo por conglomerados. Y aquí podemos ver los cuatro tipos de sistemas que acabamos de ver, los probabilísticos, los no probabilísticos y los probabilísticos. Y ahí están los por conveniencia, los intencional, en donde los elementos de la muestra se seleccionan directamente sin restricciones. En los elementos de la muestra se seleccionan de acuerdo a criterios específicos. Está el aleatorio simple y está el aleatorio complejo. Y dentro del aleatorio complejo se encuentran los métodos sistemáticos, estratificados y por conglomerados. En el caso del sistemático, el analista de sistemas podría, por ejemplo, escoger cada enésima persona de una lista de empleados de una compañía. Lo mismo, podríamos pedir un listado
de todos los empleados de la empresa y decir todos los todos los número 10, por ejemplo, del listado son los que vamos a entrevistar. Esa podría ser una forma de extraer información de este tipo de persona. La enésima persona, dependiendo de cómo estén ordenados, sería como la sorteada para que nosotros podamos, en ese caso, ordenarlo. La otra, que es de la estratificada, es una de las más importantes para la analizar del sistema, y lo que hace es estratificar el proceso para identificar subpoblaciones o estratos y después seleccionar objetos de personas para el muestreo en estas subpoblaciones. Digamos, tengo el departamento de producción, pero el departamento de producción como tal, yo les voy a dar mi experiencia, donde yo trabajaba, el departamento de producción estaba dividido en, digámoslo así, como subdepartamentos, porque estaba el departamento de corte, que es donde se pasaba la tela y en esa parte se pasaba la parte de patrones. Los patrones son como los dibujitos de los vestidos, y el que estaba en corte se encargaba de cortar la tela de acuerdo a esos patrones. De ahí se encontraba el departamento de ensamblaje, que es el que se encargaba, por ejemplo, en algunos casos solo de ensamblar los cuellos, otros en ensamblar las mangas, otro ensamblar, si era un pantalón, por ejemplo, ensamblar la parte de los pantalones, hacer los ruedos, entre otras cosas. Entonces yo podría dividir el departamento de producción, lo podría dividir en subpoblaciones, en sus categorías, y de ahí seleccionar, en ese caso, algunos de esos elementos de esas categorías. Esa es una manera de poderlo hacer. Y existe el otro, que es el sistema de selección por conglomerados, que es, digamos, otra manera, donde, digamos, tenemos una organización de 20 centros de asistencia técnica dispersos en el país, y lo que ustedes necesitan nada más es tomar de ese grupo de sucursales, por ejemplo, tomar una muestra nada más de ciertas sucursales. Eso es la manera en cómo nosotros lo vamos a hacer. La última forma, el último paso es decidir la muestra. Hay una fórmula, no la voy a discutir aquí. Por aquí están todos los pasos que ustedes deben de definir para crearnos una muestra. Esta no es una clase de estadística, pero supongo que más o menos se recuerdan de estas fórmulas que tenemos acá. Esas son fórmulas estadísticas que me sirven para calcular, o es uno de los métodos que se utilizan para calcular una muestra. Aquí hay un ejemplo, este coeficiente Q, no sé si se recuerdan de una gráfica que parecía un elefante. Esa gráfica, de ahí se sacan esos coeficientes. Entonces se toman, hay una tabla de hecho para esos coeficientes, se toman esos valores y en base a eso se puede hacer un cálculo de la muestra que nosotros vayamos a generar. Aquí hay un ejemplo de una empresa que se encarga de hacer el proceso de cálculo de la muestra. Se colocan los valores, se sacan los resultados y al final se determina que hay que examinar 458 documentos de una muestra de 458 es el tamaño de la muestra, que obviamente es digamos el tamaño general de todos los documentos que se esperan determinar, o que se esperan colocar. Esa es la primera parte. El proceso de muestreo es otro método no intrusivo que me sirve más o menos para hacer un análisis de documentos. De ahí viene otro método, que es la investigación. Yo creo que todos han visto una famosa película, era película o novela, tal vez la han leído, de Sherlock Holmes, y que Sherlock Holmes también tenía su ayudante. Era muy famoso, según la novela, porque era un investigador muy bueno que podía resolver crímenes solamente con el proceso de observación. O sea, él llegaba al lugar y podía encontrar o podía observar algunas cosas que las personas o los, digamos, policías comunes no lo podían ver, y en base a un razonamiento lógico él podía deducir más o menos cómo se había cometido un crimen y resolver incluso el caso. Nosotros no vamos a hacer como Sherlock Holmes, o sea, no vamos a ir con una lupa a la empresa y vamos a empezar a investigar, sino que la idea es tomar ese rol, el rol de investigador, el rol de ir a la empresa y empezar a observar, empezar a buscar información que nos pueda servir también para poder obtener algunos datos que nos sirva para la elaboración del sistema, o en este caso para
la parte del análisis de lo que nosotros necesitamos obtener. Existen algunos documentos que podemos examinar. Los primeros son los documentos de tipo cuantitativos. El análisis de documentos de tipo cuantitativos tiene que ver con información que está dentro de la empresa y que les sirven, por ejemplo, para la toma de decisiones, como los informes de desempeño, registros y variedad de formularios que vamos a encontrar dentro de la empresa. Estos informes de desempeño, por ejemplo, a nosotros nos pidieron, bueno, yo trabajaba en una empresa que era justamente era una maquila, y cuando estaba en la maquila, el gerente de producción justamente me pidió que hiciéramos un proceso automatizado de informes de desempeño. Y lo que hacen los informes de desempeño es medir justamente la capacidad que tiene una persona para poder desarrollar una tarea. Qué tan rápida la puede desarrollar o qué tan eficiente es esa persona al momento de ejecutar esa tarea. Y básicamente lo que él me pidió es que en el sistema existiera alguna manera de, por ejemplo, introducir algunos ítems y que a través de ciertos procesos automáticos se pudiera empezar a medir la productividad que tiene cada una de las personas que trabajan en esa empresa. Entonces se generaba un informe al final del día para saber, por ejemplo, qué empleado, imagínense que lo hiciéramos en las personas que se encargan de pegar los cuellos. Entonces se le colocaba un código de barra a cada una de las piezas del cuello y la persona, después de haberlo pegado, lo leía con una pistola. La persona que hay una persona que se encarga de recoger los bultos, se llaman, digamos que los pasa de un lugar a otro. Entonces la persona que recogía los bultos cargaba una pistola de código de barras que le empezaba a leer esos códigos que esta persona le acababa de entregar y luego se los trasladaba a la otra persona que continuaba con el proceso de armado de la pieza. Cuando leía los códigos de barra, esos llegaban directamente al sistema y el sistema ya podía determinar, por ejemplo, cuántas piezas había pegado o cuántas piezas había generado una persona. Y eso era un informe de desempeño. En base a eso, la empresa, por ejemplo, calculaba algunas bonificaciones que se le daban a los empleados. Al final del día decían, aquellos que alcancen una meta X, esa meta X le da derecho a una bonificación en la quincena, entre otras cosas, con el fin de motivarlos. Pero esa información, esos datos son cuantitativos, porque ahí lo que voy a encontrar es información de desempeño de las personas que trabajan para la empresa. Así que básicamente vamos y los chequeamos, los revisamos, y es parte de lo que nosotros vamos a hacer como investigadores. Incluso podemos aprender a saber cómo se calculan esos informes de desempeño. ¿Qué hacen esos informes de desempeño? Informes cuantitativos. Estos informes cuantitativos son usados para la toma de decisiones en algunas ocasiones. Como les decía, por ejemplo, un informe de desempeño puede ser utilizado para tomar decisiones de dar incentivos o, en el caso de que algún empleado esté constantemente abajo de la media, entonces empezar a revisar por qué esa persona está abajo de la media. Informes de ventas, por ejemplo, también son elementos cuantitativos para indicar, por ejemplo, qué tanto en una temporada se vende un producto, si ese producto es bueno, volverlo a pedir, o si no se vendió, no se movió, entonces dejarlo de solicitar, o ver las razones por las cuales el producto no se movió. Podría ser precios o publicidad que no se le dio, etcétera. Entonces toda esa información la vamos a encontrar en los elementos cuantitativos y que por lo general nos sirven para hacer el proceso de toma de decisiones. Los informes de desempeño que ya les mencionaba, los registros que proporcionan actualizaciones periódicas que ocurren en el negocio. Ahí vamos a encontrar los famosos registros de ventas, registros de entradas y salidas, entre otras cosas. Es información que nosotros también vamos a poder recuperar. Y los formularios de captura de datos, por ejemplo, cada vez que ustedes llegan a una empresa, les permiten llenar un formulario para solicitud de empleo. Son formularios que tienen ya dentro de la empresa. Si necesito, por ejemplo, sacar un producto de bodega, tengo que hacer un formulario. Si necesito, por ejemplo, pedir algún permiso, necesito llenar un formulario. Entonces ya hay ciertos formularios con formatos específicos que la empresa proporciona y esos podrían ser elementos cuantitativos que nos pueden servir a nosotros para poder hacer un proceso de investigación. Y los otros son los elementos cualitativos. Los elementos cualitativos ya tienen que ver con
con elementos que están ligados directamente a cuestiones de cualidades dentro de la empresa, como por ejemplo anuncios en los tableros. Esos son algunos documentos que nos pueden servir para tener una idea de cómo la empresa, por ejemplo, la hace para poder emitir anuncios. Es bien común encontrar en esas empresas que dice memorándum, el gerente general de la empresa, el gerente o el gerente de producción o quien sea, menciona que a partir de hoy se autoriza, por ejemplo, o se va a multar a las personas que entren tarde. Eso lo van a encontrar generalmente en los periódicos, en los tableros de anuncios. Las páginas web también son elementos cualitativos que nos pueden dar alguna idea de a qué se dedica la empresa, qué es lo que hace, qué es lo que vende, incluso si tiene comercio electrónico, cómo se mueven los productos en el comercio electrónico. Los manuales de procedimiento también son elementos cuantitativos. Ahí vamos a encontrar los lineamientos de cómo se resuelve cada uno de los conflictos que se puedan dar dentro de la empresa. Los manuales de políticas, que parecería algo que no se utiliza. De hecho, en muchas empresas pequeñas no existen manuales de políticas, pero en las empresas grandes son requerimientos específicos que deben de ser considerados. Nosotros, por ejemplo, tuvimos el año pasado una auditoría en una empresa de Estados Unidos, en donde esa auditoría era un requerimiento para trabajar con una marca muy importante en Estados Unidos. Ellos le llaman, a esa auditoría se le conoce como reporte SOC. Ese reporte lo que nos solicitaba, entre muchas cosas, eran manuales de procedimientos y manuales de políticas que en su momento la empresa esta no las tenía. Entonces nos tocó a nosotros ayudarles a redactar todos esos manuales y todos esos procedimientos para que pudiesen pasar es como una auditoría, para que pudiesen pasar esa auditoría. Y es una auditoría que normalmente se está haciendo cada año. Así que si ustedes, por ejemplo, en algún momento van a trabajar a grandes empresas, se van a dar cuenta que ahí van a encontrar políticas para el pago de horas extras, por ejemplo, políticas para los incrementos salariales, políticas para, si están trabajando en código, por ejemplo, para la publicación de código, entre otras cosas. Entonces hay una serie de cosas que son parte de la empresa que nosotros podemos analizar. Eso nos puede ayudar a nosotros como programadores o diseñadores de sistemas para tener una idea de cómo la empresa se comporta e incluso si los procedimientos que esta ya tiene implementados se podría mejorar haciendo uso de sistemas informáticos. Nosotros podríamos proponer incluso cada uno de esos elementos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Examinar los documentos en búsqueda de metáforas claves u orientadoras que nos ayuden a nosotros a obtener algún tipo de información. Buscar una mentalidad de internos contra externos o de nosotros contra ellos, o sea, cómo, digamos, la empresa ve a un auditor externo o a una persona que trabaja en el área de sistemas pero que no sea de la parte interna. Listar los términos que caracterizan lo bueno y lo malo que aparecen repetidamente en los documentos, buscar mensajes y gráficos significativos colocados en áreas comunes o en página web, e identificar el sentido del humor si lo hay. Eso es básicamente como descriptivo, examinar todos esos documentos para poder encontrar algún tipo de información que nos pueda dar pauta para poderlo incorporar en nuestro documento. Hay diferentes tipos de documentos cualitativos a observar: los carteles o pancartas en los tableros de anuncios, los sitios web corporativos, los manuales y los manuales, en general, y los manuales de políticas de la empresa. Eso es por un lado la investigación. En la investigación ya vemos que nosotros vamos a ir y buscar información, documentos que nos sirvan como insumos para nosotros tener mayor datos sobre el problema que vayamos a solucionar dentro de la empresa, mayor información sobre lo que vamos a automatizar e incluso información que nos ayude a mejorar los procesos internos que pueda tener la empresa. Recuerden que la idea de un sistema de información siempre es que las cosas sean más ágiles y más rápidas y no que entorpezca algún procedimiento que ya exista. Si un sistema de información hace que un procedimiento sea más lento, entonces no ha logrado su objetivo. El objetivo al final de cuentas es que sea más rápido y más ordenado, que podamos obtener información muchísimo más rápido y práctica directamente de la aplicación. Por supuesto que hay un proceso de
de alimentación de datos, un proceso de introducción de información, que algunas veces la gente eso es lo que lo ve como lento y difícil, pero al final de cuentas, cuando ya toda la información está dentro del sistema, pues el resto se agiliza. Si yo tengo un sistema de planillas y empiezo a meter todos los datos, pues el cálculo posterior de cálculos de planilla va a ser muchísimo más rápido, va a ser a un clic y yo voy a poder obtener la planilla del 15 con toda la información ya recopilada del sistema. Entonces esa es la idea principal. Por último, el último método que vamos a utilizar es el método de observación. Ya vimos que es el método de investigación. Yo tengo que ir y recopilar datos. Pero existe también un método de observación. Ese es un método de observación del comportamiento del tomador de decisiones. En ese caso, lo que tenemos que hacer es ser un poco curiosos, si lo queremos ver de esa manera, de las personas que se van a encargar de tomar las decisiones dentro de la empresa. Eso nos va a dar ciertas pautas para, por ejemplo, poder costear, poder saber, por ejemplo, si va a ser factible las propuestas de soluciones que le vamos a otorgar a la empresa, porque hay algunas empresas o algunas personas que nos vamos a encontrar dentro de la empresa que probablemente sean apáticas a la tecnología y eso nos impida poder implementar un proyecto de desarrollo de software. Entonces, el poder observar a la persona que se encarga de la toma de decisiones nos puede ayudar en alguna medida a darnos una idea muy clara de qué es lo que estas empresas requieren. ¿A quién vamos a observar? Pues generalmente vamos a observar a un gerente típico. Podría ser directamente a la persona que vayamos a entrevistar. Podría ser al que se encarga, al que es dueño de la empresa o al que se encarga, por ejemplo, de tomar la decisión de que un proyecto de software se desarrolle o no. Eso significa de que nosotros tenemos que ir y revisar en ese caso su entorno físico. Tenemos que, después de ir a la entrevista, pues no solamente ir preparado con el hecho de las preguntas y respuestas que vamos a lograr obtener de esa entrevista, sino que también ir preparados para poder observar cómo se encuentra el ambiente, porque eso de alguna medida nos va a dar ideas de cómo se encuentra funcionando en este caso el lugar. Ya hay un método que se llama observación estructurada del entorno, se llama Strobe, que me permite tomar algunos criterios específicos sobre lo que yo necesito observar. Entre estos, aquí están los primeros. El primer elemento que yo debo de observar es la ubicación de la oficina. ¿Quién tiene la oficina de la esquina? Los tomadores de decisiones importantes están dispersos en diferentes pisos. Fíjense que eso nos da una pauta de cómo es la persona a la que nosotros vamos a entrevistar. Porque, por ejemplo, si el tomador de decisiones o la persona que vamos a entrevistar se encuentra su oficina en el último rincón de la empresa, es probablemente que sea alguien que no le gusta que lo molesten. Es probablemente que sea alguien que le gusta estar aislado y que evite por completo la parte de la comunicación, porque pues necesita concentrarse, no sé, algo que suele suceder. Nosotros tuvimos un gerente de producción en la empresa que él decidió colocar su oficina en el centro de la planta y todos los vidrios de la oficina eran transparentes. Entonces las personas lo veían a él y él podía observar a cada una de las personas que estaban trabajando. Y nosotros decíamos, pues básicamente la idea era tener vigilados o tener controlada a toda la fábrica para saber quiénes perdían el tiempo. Pero pues al final de cuentas era una manera en que las personas le tomaran más confianza porque si tenían algún problema, pues rápidamente se podían acercar y le podían preguntar y solventar lo más pronto posible. Que muy diferente sea que esa persona se hubiera encontrado en un lugar muy alejado de la empresa y que pues el supervisor o quien sea le fuese más difícil llegar hacia él. La otra cosa que debemos de considerar es la colocación del escritorio. O sea, llegamos a su oficina, ya vimos si está afuera o está en algún lugar accesible, pero la otra parte es la colocación del escritorio. Si la colocación del escritorio favorece a la comunicación o la colocación del escritorio demuestra autoridad. Y es bien curioso porque, por ejemplo, siempre en la misma experiencia yo tenía un jefe
que él, el escritorio que tenía, de hecho era uno de los más grandes que había dentro de la empresa y estaba como en forma de L. Y generalmente le gustaba que las personas que lo llegaran a visitar, si era digamos un empleado, lo sentaba frente a su escritorio, tenía una silla ya frente a su escritorio y desde ahí se comunicaba con esa persona. Entonces era como una manera de decir, digamos, como mostrar la autoridad que él tenía frente a los demás. Y cuando era, por ejemplo, un cliente, un proveedor, algún visitante, pues él tenía una salita especial donde ya los pasaba y en ese lugar pues ya digamos les daba un ambiente con mayor confianza porque pues eran clientes o eran proveedores, entonces tenía que tratarlos un poquito mejor. Y había otra persona dentro de la misma empresa que era un gerente que a él lo que le gustaba es que si alguien llegaba a solicitar alguna pregunta, en lugar de tenerlo de frente, le gustaba tenerlo como a la par, un poquito más cerca, para tratar de dar confianza. Incluso cuando, por ejemplo, yo llegaba, él lo que hacía era que me ponía casi enfrente y me decía, me mostraba cosas en la computadora y me decía, esto es lo que yo necesito, como para tener una mayor claridad sobre los requerimientos. Pues esa colocación del escritorio puede darnos más o menos una idea de cómo es la personalidad de la persona con la cual nosotros estamos trabajando o queremos trabajar. ¿Qué tipo de equipo fijo tiene? Aquí el tomador de decisiones prefiere recopilar y almacenar información personalmente o el área de almacenamiento es grande o pequeña. Cuando hablamos de información es, por ejemplo, si digamos en su oficina solamente tiene, hoy casi ya no se utiliza, pero un, ¿cómo le llaman a eso? Un archivero y pues ahí guarda los documentos esenciales. O, por ejemplo, encontramos una empresa donde estaba la oficina principal, había como una bodega donde ahí se guardaban todos los documentos principales y importantes de la empresa y solamente tenía acceso ciertas personas. Entonces, eso da como alguna idea de qué tipo qué tan, digamos, qué tan importante es para él la información que se maneja dentro de la empresa. La otra son los accesorios. Por ejemplo, si utiliza computadora, si utiliza celular, puede ser un celular tal vez no de última generación, pero un celular que sea con las nuevas tecnologías. Si usa, por ejemplo, alguna tablet o algo por el estilo. O si llegamos, por ejemplo, a la oficina de la persona y nos damos cuenta que él todavía utiliza papel y lápiz para cualquier cosa y la oficina no tiene ni siquiera algún artículo de tecnología, eso nos puede dar alguna idea de que esta persona no es amante de la tecnología. Yo he tenido, por ejemplo, clientes que ellos eh, cuando sale una nueva computadora o sale un nuevo dispositivo móvil o una nueva tablet, generalmente se la compran. Y ellos dicen, no, algunas veces no es tanto por el lujo que me pueda dar, sino que porque me ayuda a estar a la vanguardia de la tecnología. Hay, por ejemplo, información muy importante que yo tengo en mis computadoras o en mis teléfonos personales que necesito protegerla de alguna manera y se supone que el tener los dispositivos más recientes pues ayuda un poco más a la parte de la seguridad. Es parte de lo que le decía. Además de eso, pues tener la última licencia de software me ayuda a agilizar un poco más mi trabajo porque cada cosa pues nos proporciona herramientas mucho más modernas. Entonces, ese tipo de accesorios es importante. Yo tuve el dueño, la mamá del dueño de la empresa donde trabajaba en ese entonces, era una persona que tenía un teléfono, no sé si alguna vez ustedes lo vieron, era un Motorola de los viejitos que se abría. Y ella estaba súper contenta con ese teléfono, porque ella decía, este teléfono me cae una llamada, solo lo abro y contesto. Y lo cierro y ya se cortó la llamada. Y nosotros le decíamos en ese entonces, ya empezaban a popularizarse mucho los teléfonos inteligentes, le decíamos por qué no compraba un teléfono inteligente si tenía la capacidad económica para poderlo hacer. Y nos decía que no, pues ella ese teléfono le solucionaba el problema y de hecho se le arruinó alguna vez y lo mandó a traer a Estados Unidos exactamente igual, porque un teléfono moderno le parecía difícil de poderlo utilizar, pero era por su edad. Entonces, normalmente lo que nosotros hacíamos ahí, que cuando había algunas ideas de implementación de algún tipo de tecnología o compra de algún tipo
de equipo para la empresa, no se lo hacíamos llegar directamente a ella como tomadora de decisiones, sino que a la persona que estaba encargado del área, que considerábamos que sí iba a tomar las decisiones para poder adquirir ese equipo. Las personas que son apáticas a la tecnología siempre ven como las cosas innovadoras, las ven como un gasto y no como una inversión. La otra cosa que debemos de considerar son las fuentes externas de información, como el tomador de decisiones obtiene información de fuentes externas tales como revistas especializadas o la web. En otras palabras, bueno, hoy es muy común redes sociales. Si tienen redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, si lee algún tipo de periódicos, si por ejemplo en el lugar donde estamos tiene algún tipo de revistas. Antes se miraba si habían revistas, si habían periódicos, que eso nos daba una idea de que le gustaba estar actualizado con la última información que nos encontrábamos en el momento. Pero si no encontramos ese tipo de datos y como les decía, si tampoco tiene un teléfono tan moderno, pues es muy probable que no esté muy al tanto de la noticia, principalmente en el área tecnológica. Entonces hay que examinar esas fuentes de información porque incluso muchas personas utilizan esas fuentes de información para sus mismos negocios. Porque sabiendo y estando actualizado de las tendencias, pues aprenden a utilizar esas tendencias. Por ejemplo, hacer uso de las redes sociales para hacer negocios es una de las cosas que actualmente muchas empresas les ha tocado que implementar por el mismo problema que tenemos de la, no por el mismo problema, sino por el crecimiento que se ha dado del comercio en ese tipo de tecnologías. Entonces hay que más o menos entender si esta persona hace uso de eso o no. La iluminación y el color de la oficina es otra cosa muy interesante que parecería no muy eh, parecería no algo tan significativo, pero pues sí suele suceder. La iluminación es propicia para un trabajo detallado o es más apropiada para la comunicación casual. Los colores son cálidos y llamativos. El color de una oficina, digamos que llegó a una oficina donde todos los colores son grises y opacos, entonces probablemente eso exprese un sentimiento, perdón, diferente o nos genere un ambiente totalmente distinto a que lleguemos a un lugar donde sea un poco más colorido. Nosotros tenemos el claro ejemplo que en la empresa esta donde yo trabajaba, el departamento de diseño, que era donde surgían todas las ideas, era un lugar muy colorido. Era un lugar donde había muchísima iluminación y donde habían, ellos le llamaban colores pasteles, colores más que generaban como un sentimiento de más alegría, porque necesitaban que las personas que estuvieran ahí estuviesen inspiradas. De hecho, trabajaban todo el día en computadora, entonces deberían de tener en cuenta esa parte. Eh, Así que digamos que esa parte del uso del ambiente como tal, de cómo está estructurada la oficina y cómo se muestran esas combinaciones de colores, pueda darnos una idea de cómo es la persona con la cual nosotros vamos a trabajar. Y por último, no menos importante, es la vestimenta de los tomadores de decisiones. Cómo una persona se viste cuando nosotros llegamos a una oficina. Eso nos puede dar una idea de qué tan importante para él pueda ser nuestra presencia en alguna medida. Porque si, por ejemplo, el tomador de decisiones muestra algún tipo de autoridad porque se viste solo de trajes muy conservadores, o tal vez es alguien que se viste un poco más informal, puede hacer que eso nos indique qué tan importante podríamos ser nosotros para esas personas. Yo he tenido experiencias donde, por ejemplo, cuando estas personas que trabajaban en esta empresa, que eran los dueños de esa empresa, los iba a visitar a alguien muy importante que era un cliente muy grande, o que los iba a visitar algún proveedor que tenía información muy importante para ellos, pues se vestían lógicamente de etiqueta. Pero si pues iba a llegar en el día normal, pues llegaban con su vestimenta normal, casual. De hecho, una de las experiencias que yo siempre les comento es el dueño de la empresa, no era el inversionista mayoritario de la empresa, era el diseñador de la misma, era el que se encargaba de tener todas las ideas de los diseños de la ropa que se producía ahí. Pues él a la empresa no llegaba de gala, no llegaba vestido casual,
habían ocasiones en que literalmente llegaba en chores o en calzoneta. Eh, Dicen de que, según comentarios de algunos, dicen que con esa ropa se levantaba y solo agarraba su carro y se iba para la empresa y pues trabajaba un rato y se regresaba para la casa. Entonces no le importaba mucho cómo se veía dentro de la empresa, porque al final de cuentas las relaciones que él tenía dentro del lugar eran directamente con empleados. Entonces no era ni siquiera con clientes, proveedores, ni nadie importante. Así que a él pues le daba igual cómo se presentaba. Pero según decían, cuando él iba a Estados Unidos, que es donde se vendía la marca, pues allá se vestía muy diferente. Dice que era difícil incluso reconocerlo, porque ya utilizaba ya ropa de gala, ropa elegante para poder presentarse entre los clientes con los cuales vendía, vendía el producto. Entonces, la vestimenta de alguna persona nos puede dar una idea más o menos de cómo el tomador de decisiones nos considera a nosotros. Si nada más somos una persona más que va para trabajar para ellos, o si realmente vamos a hacer algo más importante para la empresa. Eso es básicamente lo que se refieren a los otros métodos no interactivos. Son tres métodos principales. Uno es lo que les mencionaba, el proceso de muestreo, calcular muestras para poder sacar información. El otro es el método de la investigación, o sea, hacer uso de análisis de documentos tanto cualitativos como cuantitativos. Y por último, el proceso de observación. Como son métodos no intrusivos, significa que nosotros no nos vinculamos directamente con las personas, sino que es una relación un poco más exterior. Básicamente lo que hacemos es recopilar información de los datos que ya tiene la empresa. Y aquí en la observación pues ni siquiera se van a dar cuenta que nosotros lo estamos haciendo, porque básicamente pues estamos observando a las personas que están dentro de la empresa. Básicamente de eso se tratan los métodos no interactivos. No sé si tienen alguna pregunta o duda. ¿No? Bien, solamente les voy a mencionar que la otra semana en el examen parcial les voy a publicar todavía otra clase más. Esa se la voy a colocar ya grabada para que ustedes la puedan revisar en la plataforma, la puedan ver. Tiene que ver un poco por el proceso de planeamiento de software, así que se la voy a dejar en la plataforma para que ustedes la puedan ver. De igual manera ahí va a estar la documentación, y en esa documentación ya pueden más o menos estudiar para la parte del parcial. En el parcial va a venir esto que vimos ahora, bueno, todo lo que hemos visto durante el ciclo, más esa última clase que yo les voy a publicar. Y eso sería básicamente todo. No se les olvide que el día sábado les había dicho a ustedes que vamos a tener el laboratorio pendiente para que estén listos el sábado y puedan, en este caso, chequear. Si no tienen dudas, pues eso sería todo por el día de ahora, y pues los espero el día miércoles. El día lunes, por cierto, yo voy a estar conectado siempre a la misma hora. Por si tienen alguna duda o necesitan algún tipo de información, se pueden conectar a las 6:30, tenemos clases. Yo voy a estar conectado por si tienen alguna duda, y pues ahí nos podemos contactar para poderle aclarar. Si no, pues nos veríamos el día jueves para la parte del parcial. Recuerden que siempre va a ser virtual, nos tenemos que conectar, y a la hora de estar conectados ahí vamos a hacer el proceso de desarrollo del parcial. Si no hay más dudas, eso sería todo, y que pasen una feliz noche.